Perfecto. Bueno, Daniel, vos sos de gremios judiciales, además del CTA. ¿Cuál es la posición de ustedes respecto del proyecto de ley de reforma de justicia? Bueno, nosotros tenemos una visión desde el encuentro de la militancia judicial y desde la CTA, que tenemos que participar en este debate, principalmente porque tenemos que ser coherentes con lo que venimos diciendo como trabajadores judiciales hace más de 15, 20 años, y que lo vienen diciendo otros compañeros antes, que es justamente esta palabra de democratización de la justicia, porque la justicia es el poder más conservador, no solo en este país, pero principalmente en este país, que tiene formas realmente monárquicas, desde el lenguaje hasta su funcionamiento, y por eso también se dan tantos casos de violencia judicial, de acoso laboral, de situaciones como por ejemplo que no exista una hora extra, como pasa hoy en los juzgados o los tribunales de familia, que los compañeros trabajan sábado, domingo, hasta cualquier hora y no existe ninguna compensación, ni siquiera hora extra. Claro. ¿Cómo se explica que el referente histórico judiciales, Julio Primato, tenga una posición tan opositora, tan crítica de la reforma? Bueno, realmente a mí me llama mucho la atención porque también buscando las publicaciones de él, él tenía una posición similar a la nuestra e inclusive escuchándolo él mismo dice: el gobierno me roba el proyecto. Entonces, una cosa es que el gobierno haga modificaciones sobre el proyecto que era de él, pero justamente me parece que hay que ir a discutir esto. Nosotros en la provincia de Buenos Aires tenemos la oportunidad inclusive de discutir, porque ese proyecto que se está hablando es nacional, o sea que en la provincia hay muchas cosas que son distintas, de cómo funciona el Consejo de la Magistratura, el ingreso, pero que no podemos escaparnos de ese debate. Y a mí me extraña porque inclusive Primato fue al primer encuentro donde se empezó a debatir esto en la Biblioteca Nacional. Por eso creo que es una posición ilógica la de hoy, por ejemplo, de tratar de que no sesione la legislatura. Eso me parece antidemocrático. Como me parece antidemocrático que el secretario de nuestro gremio salga a hablar directamente en contra cuando no lo discutió en ningún estamento. Nosotros, por ejemplo, en CTA ya venimos trabajando para el 15 de mayo tener un encuentro en la CTA Provincia de Buenos Aires, donde discutamos esto y con distintos sectores. Por supuesto que habrá cosas para corregir, habrá cosas que estarán directamente mal, pero lo importante es que se abra este debate. Realmente pareciera que hoy tenemos la mejor justicia del mundo. Me hace acordar a la mejor policía del mundo, Duhalde. Es decir, de golpe, todo los que venían hace un mes diciendo el problema de la justicia, hoy parece que tenemos la mejor justicia del mundo y realmente creo que está para debatir lo de la justicia. Creo que la justicia tiene muy buenos recursos humanos y que realmente hay que aprovecharlos y hay que hacer una reforma a fondo para que esto funcione. Hay que realmente dinamizar la justicia. La justicia hoy no llega a los barrios, no hay manera de que la gente humilde realmente sienta que tiene una respuesta respecto de la justicia. Y esto es una oportunidad, por lo menos, para instalar estos temas. Que hoy yo esté pudiendo decir esto, para mí, es un avance ya en sí. Entonces, creo que todo esto tiene que ser aprovechado y tiene que ser aprovechado por la ciudadanía. Y si nosotros en la provincia de Buenos Aires logramos hacer lo mismo que se hizo con la ley de medios, de dar el debate, llevarlo a los barrios, llevarlo a la legislatura, llevarlo a las universidades, me parece que estamos dando un gran avance, porque realmente la justicia está vista en nuestro país como un coto de caza de sectores conservadores que pretenden esto de que está todo bien como está y que solo hay que hacer un parche. Y yo creo que hay que hacer una transformación profunda de la justicia en la provincia de Buenos Aires y en la Argentina. Y que esa transformación tiene que ver también con transformaciones que hay en la sociedad y no solo en la Argentina, en el mundo. Tuviste una reunión en el Senado con el legislador López Montaner. Exactamente, y ahí nosotros planteamos nuestra visión desde trabajadores, que para nosotros es claro que es una oportunidad también para que quede como prioridad que nosotros necesitamos tener una ley marco de paritarias, porque ni siquiera eso tenemos para sentarnos a discutir en un nivel de igualdad, tanto sea como con la Corte como con el Poder Ejecutivo, cuando nosotros tenemos que discutir salario, condiciones de trabajo, carrera judicial, estatuto. Y que en esto, por ejemplo, nosotros nos reunimos la semana pasada y nos aclararon en el Ministerio de Trabajo, esto es una mesa de negociación, o sea, aclarándonos que no es una mesa paritaria. Y, digamos, estamos en el siglo pasado, inclusive hasta en eso notamos el atraso de la justicia.
También la exigencia de los trabajadores de participar en el Consejo de la Magistratura. Nosotros creemos que tenemos que tener un lugar en el Consejo de la Magistratura. No pretendemos saber más que nadie, pero sí pretendemos tener una voz que a veces podría ser muy útil. Por ejemplo, se hizo una reforma, lo que hablábamos antes, de uno de los juzgados, los tribunales que más atraso llevan, que más esfuerzo necesitan, que son los tribunales de familia. Eso es una reforma muy nueva y que no fuimos consultados, y que nosotros podíamos decir en ese momento que si se aplicaba como se aplicó esa reforma, eso explotaba. Y ellos pensaron, esto 10 años va a estar desagotado, y eso explotó en 2 años. Para eso estamos capacitados, porque estamos todos los días en el trabajo diario. Estamos capacitados para ayudar a asistir en los lugares más humildes y asesorar a los barrios, por ejemplo, y que no se nos tome como en algún momento cuando planteamos esto, inclusive en participar en alguna parroquia, y se nos planteó que podíamos entrar en colisión con los intereses de la justicia, de una locura. Entonces tiene que haber estas nuevas herramientas para llegar con la justicia a la sociedad, y todo esto para nosotros es importante hablar con un senador como López Montaner, que sabemos que defiende los derechos de los trabajadores, pero aparte el acceso del pueblo a la justicia, que eso es un tema que hoy pareciera que no se discute, y creo que tiene que ser central y que tenemos que profundizarlo en estos proyectos también. En síntesis, ¿qué es lo que resaltás de esta reforma a nivel nacional y qué es lo que falta en la provincia de Buenos Aires? Primero que todo, como digo, que se abra el debate. Eso ya es parte de una batalla cultural que no se va a resolver en 15 días, ni en un mes, ni en 3 años. Es una batalla cultural para entender a la justicia como una parte dinámica de la sociedad y, por ejemplo, que no sea nada más que un lugar donde supuestamente hablan los entendidos y es un tema nada más que de abogados. Nosotros vamos cada vez más a una justicia que es cada vez más multidisciplinaria y que para llegar a los barrios necesitará más trabajadores sociales, más psicólogos, una articulación entre profesionales, entre médicos, peritos y trabajadores judiciales para poderle dar el dinamismo ese que necesita. Nosotros creemos que es importante que sea transparente el ingreso de los trabajadores. Por ejemplo, ya tenemos un avance en la provincia de Buenos Aires. Digamos, uno no hace críticas porque sí. Es bueno el examen de idoneidad en la provincia de Buenos Aires. Falta la otra etapa, que es esto que contempla el proyecto nacional. Si se hace por sorteo, y podemos discutir que si no es bueno el método de sorteo, que se haga por un orden de prelación, por un orden de mérito, por una calificación, pero sí tenemos que modificarlo, porque hoy, pese a existir ese examen que es bueno, después, lamentablemente, entran los que tienen más influencia para entrar. Entonces, tenemos ya un escalón avanzado, hay un avance en la provincia de Buenos Aires en ese tema. Bueno, tenemos que avanzar en lo otro. Después, lo que decía antes, la composición del Consejo de la Magistratura, que es totalmente distinto al de Nación. Entonces, no tenemos que confundir a la gente con esta discusión. Ahora, nosotros pretendemos la participación de los trabajadores en el Consejo de la Magistratura y pretendemos la participación de los organismos de derechos humanos en el Consejo de la Magistratura. Para nosotros sería importante que cuando hay un coloquio con un aspirante a juez, bueno, se encuentre con una pregunta hecha por los organismos de derechos humanos, por alguien representante de los organismos de derechos humanos, que le pregunte a ver cuál es su visión de los juicios por los delitos de lesa humanidad, o cuando un trabajador le pueda preguntar a un aspirante a juez, ¿usted pensó cómo va a armar su equipo de trabajo? Porque la facultad lo prepara muy bien, pero para mí, con el concepto de profesión liberal, de que el abogado solo va a resolver el problema. Y realmente cuando viene a trabajar a la justicia, si no es una persona que se adapta a trabajar en equipo, lo único que tenemos es autoritarismo, violencia y el freno de la justicia. Es una justicia que enseguida se pone de espalda al pueblo, porque ese concepto liberal de justicia y aséptico de la balanza de la justicia, creemos que no sirve. Nosotros, si en la justicia del trabajo existiera nada más que ese concepto aséptico de la balanza, no se impartiría o no se daría el servicio de justicia, porque justamente el Tribunal de Trabajo viene a equiparar dos partes bien distintas, una con mayor poder y otra sin poder. Si la justicia no parte de equilibrar esos pesos distintos, no se va a poder impartir justicia nunca. Entonces, creemos que
esto es lo que está en discusión de fondo, de decir cuál es el modelo de justicia y cómo se hace una justicia más democrática. Gracias. Gracias a ustedes. Yo te hago